¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al curso de bioestimulación radicular. Menos problemas, más oportunidades. Mi nombre es Nibardo Armenta, soy ingeniero en biotecnología y tengo una maestría en producción agrícola y mercados globales. Actualmente trabajo para la compañía Summit Agro México. Vamos a iniciar revisando algunos aspectos de relevancia durante esta ponencia. Vamos a ver qué es un bioestimulante, a qué le atribuimos ciertos beneficios relacionados a la bioestimulación o efectos, mejor dicho, qué tipo de sustancias o ingredientes activos se pueden utilizar en el tema de la bioestimulación de los cultivos, la bioestimulación radicular. Como ustedes saben, actualmente el cambio climático es una de las situaciones que está prácticamente afectando fuertemente en las formas de producir, en los modelos de producción, en cualquier cultivo, en una hortaliza, en una fruta. Y eso conlleva pues a tener cultivos de una u otra manera más vulnerables y más susceptibles. Temperaturas muy cambiantes, temperaturas muy altas, de repente bajones, lluvias excesivas en zonas del país, sequías extremas también que se presentan y que eso de una u otra manera afecta en cuestiones fisiológicas de las plantas. Estrés, desgaste energético, el tema de plagas y enfermedades también está correlacionado con el efecto atribuido al cambio climático. Yo leía un artículo de la FAO donde mencionaba que en los próximos 50 años México va a ser uno de los países más afectados por el tema del cambio climático. Muy probablemente esto se deba a la posición geográfica que tiene México en el mundo. No lo sé, pero lo que sí sé es que la demanda de alimentos en el mundo pues cada vez va a ser mayor. Cada vez somos más en países, en ciudades, las poblaciones cada día aumentan. Por lo tanto, se tiene que satisfacer una demanda de alimentos. Si México, a pesar de que va a estar fuertemente impactado por el tema del cambio climático, tendrán que adaptarse los agricultores, técnicos y asesores a adoptar nuevos métodos o nuevas formas de producir, empezar a buscar alternativas que permitan a los cultivos ser menos vulnerables o menos susceptibles a estas condiciones y que se logren tener o mantener rendimientos y calidad. Como ustedes saben, la planta, desde su semilla, genéticamente trae su máximo potencial de rendimiento. Y existen muchos factores, bióticos como abióticos, que de una u otra manera influencian de manera negativa en cumplir ese máximo potencial del 100%, por dar un dato. Y al final eso contribuye a que vayamos perdiendo rendimiento en los cultivos. Ante esta situación de adoptar nuevas formas de producir y aplicar productos que permitan a las plantas que sean menos vulnerables o menos susceptibles, Summit Agro y la industria a nivel global está buscando nuevas soluciones. Y no solamente de la parte de protección de cultivos, moléculas químicas de baja residualidad o moléculas que de una u otra manera contribuyan a tener menor impacto en el ambiente, sino productos especializados en temas de interacción planta-microorganismo, donde a través de la raíz se puedan obtener mayores beneficios, donde a través de la bioestimulación de la raíz se puedan generar efectos positivos a nivel fisiológico de las plantas. Y bueno, existen muchas sustancias, existen muchos ingredientes activos que conllevan en temas de bioestimulación a efectos positivos en rendimiento y en calidad. Esto porque durante las primeras etapas, que son las críticas de todos los cultivos, empiezas a trabajar a nivel celular, empiezas a ganar tiempo al tiempo. Muchos de estos temas que ahorita estamos mencionando, sobre todo las fuentes o los ingredientes activos que hay para ejercer un efecto de bioestimulación, los vamos a ir viendo a detalle durante la presentación. Plantas menos vulnerables y menos susceptibles. ¿Cómo es que se logra esto? Es muy común que siempre escuchemos que
tenemos que adoptar nuevas formas de producir, tenemos que empezar a hacer cosas distintas dentro del manejo de los cultivos. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se logra tener plantas menos vulnerables y menos susceptibles a condiciones climáticas, a plagas y enfermedades, y que a cosecha los resultados sigan siendo positivos en temas de rendimiento y en temas de calidad? Summit Agro ha desarrollado una propuesta para ustedes y muy probablemente algunos de los técnicos y asesores que nos están viendo van a decir: yo ya he estado haciendo parte de esos manejos que menciona Nibardo. Yo estoy considerando más de un punto dentro de lo que estoy haciendo en mi día a día. Y va a ser prácticamente resumirlo en 4 puntos. 4 puntos que yo considero clave y que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo en los manejos actualmente, tanto de frutas y hortalizas específicamente, donde se tiene tanta demanda nutricional, tanta demanda energética, y se tiene un periodo corto para hacer el manejo de la planta y que al final podamos tener buenos resultados a cosecha. Esos 4 puntos, pues al final del día no son la solución al 100%, pero sí son 4 puntos que te van a ahorrar muchos problemas si empezamos a trabajarlos o empezamos a adoptar y poner atención en cuanto al nivel de importancia y los beneficios positivos que van a generar en nuestros cultivos. El primer punto, el balance nutricional. Conocer y satisfacer las necesidades nutricionales de las plantas. Pero no se trata solamente de conocer y satisfacer, sino de hacerlo en el momento, en tiempo y forma, cuando la planta lo está necesitando. Yo me acuerdo cuando iniciaba en Culiacán, en temas de asesoría, que para poder determinar cuál era la deficiencia nutricional de una planta, tenía que ser visual, en temas de el ojo técnico que le llamamos, o tendríamos que enviar una muestra al laboratorio para determinar cuál era la deficiencia de la planta en ese momento cuando se tomó la muestra. Para obtener los resultados pasaban 5 días, 7 días o 3 días si se tenía una buena relación con el laboratorio, y los resultados pues, prácticamente nos los entregaban en ese estimado de tiempo. Ya hay una acumulación, ya hay una diferencia en cuanto a la planta estaba necesitando en ese momento a lo que está sucediendo 5 días después en aspectos fisiológicos. Por lo tanto, la satisfacción de ese elemento, de ese nitrógeno, de ese fósforo, de ese potasio, de ese calcio, pues no se atendió en el momento, y al final del día en temas fisiológicos puede hacer un efecto acumulativo en temas de necesidad de la planta. Y a veces, muchas veces, eso se puede traducir en alguna enfermedad, porque a veces cuando vemos ciertos cambios en el color de la hoja, lo podemos atribuir, puede ser engañoso en temas de la presencia de fusarium en la zona de la raíz. Y eso es porque no tenemos un dato real en el momento. Mi recomendación en este punto es que empecemos a adoptar equipos que ya existen, equipos tecnológicos que prácticamente te arrojan un dato en el momento, donde tú extraes la savia de la parte vegetativa, la pones en el sensor de los ionómetros o estos equipos que te miden nutrientes en campo, y prácticamente tú tienes las partes por millón que tienes del elemento. Revisas las fichas en cuanto a las cartas nutricionales de cada cultivo y ahí vas a saber qué deficiencia tiene. Ahí vas a saber y vas a atender en tiempo y forma. Yo invito a empezar a adoptar ese tipo de equipos que al final del día se trata de una inversión que se recupera a corto plazo por todos los beneficios que va a tener el hacer un buen balance nutricional de las plantas en tiempo y forma. Otro punto importante en temas de balance nutricional es lo que ocurre en la zona de la raíz, atribuido a microorganismos que tienen la capacidad de eficientar elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, y que al final conlleva a que se haga un mejor balance nutricional atribuido a la vida microbiana o a microorganismos de tipo benéfico en la zona de la raíz. Esos 2 puntos o esos 2 aspectos yo los considero de suma importancia para poder atender las necesidades de la planta en cuestiones nutricionales. El segundo punto, el buen manejo de suelos. Aquí lo dice claramente: disminuir la compactación de suelos contribuyendo a una mejor infiltración del agua y un mejor desarrollo radicular.
Yo el tema de un mal manejo de suelos lo relaciono con dos aspectos de suma importancia en los cultivos: plagas y enfermedades, y el tema fisiológico. En los primeros 15-20 centímetros de la superficie es donde se lleva a cabo toda la interacción microbiana, la interacción planta-microorganismo. Es donde tenemos los microorganismos, tanto los buenos y como los malos. ¿Por qué? Porque prácticamente es donde están las condiciones ideales para el desarrollo o la sobrevivencia de microorganismos, y sobre todo hay alimento a través de la exudación radicular. Vamos a poner un ejemplo: Fusarium, que es uno de los dolores de cabeza, yo creo, en el tema de control en la zona de la raíz. Al tener esas condiciones de humedad, por tener una mala infiltración del agua, pues prácticamente está idóneo para que él pueda seguir desarrollándose o multiplicándose en esta zona. Y es un círculo que no va a terminar, porque prácticamente tenemos las condiciones de humedad para tener la presencia de hongos en esta zona. Y aunado a esto, si previo tú hiciste la aplicación, por ejemplo, de un desinfectante de suelos y no hiciste aplicación de algún biológico para proteger y ganar espacio en la zona de la raíz, pues prácticamente esas condiciones de humedad más la presencia de Fusarium, porque ojo, los desinfectantes de suelo trabajan hasta donde llega el bulbo de contacto, y el bulbo de contacto va a estar delimitado también por el tema del nivel de compactación que tú tengas, hasta dónde va a lograr bajar esa molécula química para lograr desinfectar el suelo. Por lo tanto, Fusarium, que muy probablemente por instinto de supervivencia estuvo a los 30, 40, 60 centímetros, pues con la planta y la señalización rápidamente va a subir y va a volver a colonizar esa zona y vas a tener el problema. Por eso la importancia de aplicar productos que te van a ayudar a disminuir los efectos atribuidos a mejores condiciones para el desarrollo o la presencia de enfermedades en la zona de la raíz. Otro aspecto importante en temas fisiológicos que les mencionaba: cuando ustedes hacen el trasplante, lo primero que aplican es un estimulador radicular, un enraizador a base de auxinas. ¿Qué es lo que pasa? Las auxinas, al momento de entrar a la planta, demandan un poco de energía en su proceso de asimilación para que la raíz pueda proveer ese efecto de elongación atribuido al uso de estas hormonas sintéticas. Ya la planta está estresada por el tema del trasplante y ustedes están haciendo aplicaciones de aminoácidos para contrarrestar estos efectos. Súmale un efecto adicional de estrés, que la planta tú la vas a estar estimulando químicamente para que te genere nuevas raíces de anclaje y de exploración, pero va a estar topada por el tipo de suelo que tú vas a tener, y eso se va a ver reflejado en estrés de la planta. Al momento de pasar a las siguientes etapas, vas a tener una planta que va a estar más lenta en el proceso de desarrollo, de crecimiento, y es atribuido a lo que está sucediendo en la zona de la raíz por tener un suelo con altos niveles de compactación. Entonces existen materiales, existen algunos productos que nos permiten favorecer esas condiciones del suelo, que nos permiten tener mejor infiltración del agua, tener mejor aireación del suelo y tener las condiciones ideales para que una raíz pueda desarrollarse de una mejor manera. Vamos a pasar al tercer punto: el balance microbiológico. Cuando hablamos del balance microbiológico, siempre, o que hablamos de microbiología, siempre lo relacionamos con el tema de los que nos causan problemas. Y siempre tenemos en la cabeza los de tipo fitopatógenos. Pero también hay microorganismos de tipo benéfico, que no solamente están enfocados al tema de biocontrol, sino que también tienen aspectos de relevancia en temas de nutrición. Yo me acuerdo mucho que en un inicio se manejaba o se hablaba mucho de la microbiología de suelos. Y claro, es la base de lo que sucede en el suelo. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los que nos está viendo pues maneja cultivos de ciclo corto, que prácticamente los tiempos que tenemos para evaluar la efectividad de un producto biológico en el suelo, tanto para el tema de nutrición como de control, es muy corto. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que los microorganismos estén en la zona de la raíz, en la zona de la rizósfera, para poder palpar esos beneficios. Entonces, yo he aprendido y he adoptado el hablar de microbiología de la rizósfera, donde prácticamente se lleva a cabo ese proceso de interacción planta-microorganismo, ese ganar-ganar, donde la planta, a través de la exudación radicular, le provee los alimentos, le provee las condiciones para que los microorganismos puedan multiplicarse, puedan permanecer en
desarrollo en esa zona. Y ya el microorganismo le regresa metabolitos, que esos metabolitos pueden ser antibióticos con acción fungicida, bactericida, nematicida. Le provee también las condiciones de pH para facilitar o solubilizar algunos elementos que la planta aproveche, como nitrógeno, como fósforo. Y eso es un ganar-ganar. Y eso es la importancia del uso de microorganismos y buscar productos que sean específicos para el tema de control. Dentro de los que yo puedo mencionar, Bacillus subtilis, Bacillus aminoliquefaciens, tricodermas para el tema de control, para el tema de nutrición, Bacillus megatherium, Bacillus licheniformis, Azotobacter, Clostridium, Pseudomonas, que prácticamente nos ayudan mucho en el tema de solubilizar fósforo. Vamos a entrar al cuarto punto que está correlacionado con el enfoque de esta presentación, que es la bioestimulación. Claramente aquí lo dice: contribuir a la activación del metabolismo de las plantas para obtener mejores rendimientos y calidad. En pocas palabras, yo siempre les digo, si ustedes quieren tener calidad y quieren tener rendimiento, bioestimulen a la planta. Tenemos que bioestimular a la planta, tenemos que buscar productos que nos ayuden a aprovechar lo que la planta genéticamente ya trae desde su ADN y potencializar todos esos beneficios en pro de tener mejores cosechas en temas de rendimiento y calidad. Yo creo que estos 4 puntos, en resumen, son de suma importancia para ustedes, para que los consideren y empiecen a poner mejor atención, para que empiecen a adoptar parte de las recomendaciones que se mencionan durante esta ponencia. Creo que el tema de bioestimulación implica más información a detalle, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo puedes llegar al balance en cada una de las 4 Bs? Siguiendo los principios del concepto 4D, Summit Agro ofrece productos que brindan las herramientas que contribuyen a lograr mayor aprovechamiento de los recursos y promueven el desarrollo de tu cultivo, obteniendo siempre mejores resultados con una cosecha de alta calidad. ¿Quieres conocer más? Visita www.summitagromexico.com.mx y síguenos en Facebook, @SummitAgroMX. ¿Por qué menos problemas y más oportunidades? Aquí está claramente en la presentación. Altos rendimientos. O sea, con la bioestimulación tú aseguras tener mayor cantidad de frutos cosechados. Pero también al final del día, con la bioestimulación tienes mayor calidad, porque empiezas a estimular sustancias que van a tener injerencia en fortalecer, por ejemplo, tejidos vegetales, la cutícula de los frutos. Y eso al final del día se va a traducir en calidad. Y la calidad está correlacionada con el tema de vida de anaquel. Y eso, pues al final te va de una u otra manera a favorecer en temas de comercialización de tu cosecha y de tus frutos. ¿Ok? Plantas más sanas. ¿A qué nos referimos con plantas más sanas? Vigor, mejor desarrollo vegetativo, activación del sistema de defensa a través de la bioestimulación. Tienes cultivos más sanos, plantas más sanas, que tu porcentaje de daño a nivel follaje o a nivel raíz empiece a disminuir, atribuido a la estimulación de ciertas sustancias o de ciertas enzimas que van a tener un efecto en temas de control, en temas de sanidad y en temas de calidad y rendimiento, como lo decía anteriormente. Menos agroquímicos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no me dejarán mentir, y sobre todo las personas que están muy involucradas en temas de certificación, porque están exportando a Estados Unidos, a Europa. Por ejemplo, organismos certificadores como Primus Lab, como Global Gap, pues te dicen, tienes que bajar la carga química, tienes que tener productos de menor residualidad. ¿Por qué? Porque pues están buscando cuidar al consumidor final. Y qué bueno, porque al final, además de nosotros ser asesores, también vamos y compramos nuestros alimentos en el súper. Por supuesto que quisiéramos adquirir frutas o vegetales que tengan pues menor residualidad o menor carga química. Entonces, pues eso está muy bien, ¿no? Desde el aspecto social. Pero, ¿qué pasa? Los problemas cada vez son más fuertes. El tema de control de plagas y enfermedades cada vez se vuelve un reto más fuerte para ustedes. Y eso
al final del día los orilla a empezar a buscar pues, nuevas alternativas. Y yo creo que los bioestimulantes pueden ser una excelente herramienta para poder compensar los ajustes que ustedes tienen que hacer en el tema de control químico de enfermedades, de plagas y enfermedades. Y te va a ayudar mucho a que el impacto en tu cultivo o en tus plantas sea menor, el impacto negativo sea menor. Porque no es lo mismo tener una planta que tiene 10 hojas y que tenga un grado de infestación de 5 hojas. Prácticamente te quedan 5 hojas tú para continuar con el ciclo del cultivo. A tener una planta con 10 hojas y que tu nivel de infestación sean de 2 hojas. Y eso, pues al final, tendrá un impacto en que la planta seguirá haciendo sus procesos fotosintéticos, mejor asimilación de ciertos elementos, menor vulnerabilidad al tema de plagas y enfermedades y un sinfín de beneficios. Y eso, al final del día, es atribuido a cuestiones de bioestimulación. Eso es lo que hace la bioestimulación, mantener una mejor sanidad a pesar de que tú empieces a bajar las cargas químicas por cumplir temas de certificación o auditorías. Al momento tú de cumplir esas certificaciones, vas a tener la oportunidad de explorar nuevos mercados. O sea, el tener rendimiento, calidad, menor carga química y estar cumpliendo tus auditorías o tus certificaciones te va a abrir nuevas oportunidades donde tú puedas llegar con tus frutos cosechados a mercados que no solamente Estados Unidos, sino por ejemplo Asia, el tema del mango, del aguacate, pero que puedan esos frutos cosechados mantener esa calidad hasta que llegan a el consumidor en el supermercado. Y eso pues al final va a ser muy redituable para el tema de las ganancias que vas a tener por el pago de tu cosecha. Y eso pues lo puede dar la bioestimulación. Y ahorita vamos a hablar muy a detalle de a qué me refiero con cada uno de estos aspectos. Vamos a revisar conceptos. Ya hemos hablado mucho de bioestimulación, bioestimulantes. Fíjense que con los bioestimulantes pasa algo muy particular. Los bioestimulantes, un ingrediente activo de un bioestimulante, ya sea un biológico, un nutriente o un producto originado de algún proceso fermentativo, siempre va a tener efectos secundarios, efectos colaterales. Y muy probablemente se sobrevendan todos estos beneficios. Tú desde que aplicas un bioestimulante a la planta vas a tener muchísimos beneficios adicionales. Y eso a veces hace que la gente sobrevenda beneficios. Pero ojo, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces eso puede generar mucha desconfianza, el sobrevender beneficios de un producto y que ustedes lo puedan clasificar como una agüita mágica. Vamos partiendo de la definición y cómo la definición está correlacionado con esto que yo les mencionaba. Los bioestimulantes se definen más por lo que hacen que por lo que son. Entonces, una molécula, un ingrediente activo, puede ejercer muchísimos más beneficios de los que al final del día está orientado el producto. Se definen más por lo que hacen que por lo que son. Eso es lo que al final resulta de mucho interés para ustedes el empezar a aplicar este tipo de productos. Voy a hacer un paréntesis. Fíjense que en México el tema de los bioestimulantes, para cuestiones regulatorias, nada más existen dos formas de registrar: nutriente vegetal y promotor de crecimiento vegetativo. Pero necesariamente un bioestimulante no tiene que ser un nutriente vegetal o un promotor de crecimiento. Les decía, puede tener más beneficios, pero es la única manera de cómo registrar en México estos productos. No es, por ejemplo, como la parte de protección de cultivos, que existen clasificación o formas de registrar como bactericidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas. Entonces, eso también abre una parte a mejorar muy importante para temas de registros, ¿no? Para la cuestión de bioestimulantes por todos los beneficios que pueda dar este tipo de productos. ¿Qué es lo que hacen? Promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas, mejoran su metabolismo y confieren a las plantas resistencia ante condiciones adversas, atribuidos a estrés abiótico o estrés también biótico por plagas y enfermedades. Los bioestimulantes se utilizan cada vez más en la agricultura convencional y pueden ayudar a resolver las ineficiencias que se mantienen en la agricultura hoy en día, en la agricultura convencional, pero también en la agricultura orgánica. Dentro de la agricultura convencional
con manejos integrados, protección química y posteriormente aplicando productos que nos van a ayudar a compensar a veces las ineficiencias que se tienen durante los manejos atribuidos a ciertas limitaciones que podamos tener en el tema de aplicación de agroquímicos. En el tema orgánico, pues es donde tenemos los retos más fuertes y hay productos o hay ingredientes activos que cuentan con alguna certificación orgánica, por ejemplo una certificación OMRI para agricultura orgánica que esté certificada y que esté exportando a diferentes mercados internacionales. Esta definición o este concepto que vamos a hablar ahorita me gusta mucho porque nos ayuda a entender de una manera más práctica el tema de la bioestimulación. Prevención y descuido. Vamos a usar un ejemplo muy práctico. Una persona que se enferma de una gripa. No vamos a hablar del COVID-19 porque es un tema ahorita que a todos nos preocupa. Vamos a hablar de una gripe sencilla, una gripe simple. Y tenemos dos tipos de personas. Aquella persona que lleva una buena alimentación, una alimentación balanceada, hace ejercicio, duerme sus 8 horas diarias, no fuma y se toma sus 2 que 3 cervecitas, no, pero no lo hace de manera continua y hasta perderse. Entonces, tenemos la contraparte, una persona pues, que descuida totalmente lo que consume, lo que hace, sus horas de sueño, de descanso, fuma, toma, y a las dos personas pues les pega la misma gripa. Pues, prácticamente la persona que no se anticipó, que no se cuidó, pues ya prácticamente está internada por una gripa en el hospital, porque el impacto, el desgaste que está ocasionando este virus en su sistema, pues ha sido muy fuerte. En cambio, la persona que se previno, que activó su sistema de defensa, que tuvo una mejor nutrición, que fortaleció sus tejidos, pues el impacto de este virus es menor. Y prácticamente sigue activo en sus jornadas del día a día, y esto es atribuido a que se previno, y eso es lo que tenemos que hacer. A mí me gusta mucho el tema de la cultura japonesa, porque un japonés va al doctor no para ver qué le va a recomendar en cuanto a la enfermedad o el problema que le aqueja, como los mexicanos, que vamos prácticamente ya cuando no podemos ni caminar. Los japoneses van para ver qué es lo que probablemente pudiera generar en cuanto a enfermedades y que se les dé un tratamiento de forma preventiva para contrarrestar los efectos que en un momento dado esta enfermedad pudiera generar en su cuerpo. Y eso tenemos que hacer, eso tenemos que adoptar los mexicanos también. Eso tenemos que empezar a considerar dentro de los cultivos, trabajarlos de manera preventiva, ganarle tiempo al tiempo, para que el impacto, cuando tengamos los problemas y sobre todo en etapas críticas de los cultivos, sea menor. Que podamos nosotros al final tener buenos rendimientos y calidad. Y a eso lleva la bioestimulación, a trabajar de manera preventiva, de ganarle tiempo al tiempo. Yo creo que queda muy claro, yo creo con esta definición, el tema de los bioestimulantes o de la bioestimulación, que son de forma preventiva y que si le ganamos tiempo al tiempo, los resultados van a ser muy favorables a cosecha. Bioestimulantes. Existen diferentes tipos de bioestimulantes, diferentes fuentes. ¿Ok? Tenemos los extractos vegetales. Yo creo que las más conocidas actualmente son las algas, los productos a base de algas. También las yucas, los cítricos, también se pueden considerar como bioestimulantes. Los microorganismos. Los microorganismos tienen también un efecto de bioestimulación en la planta. Proveen sustancias, como lo decía hace un momento, que van a ejercer un efecto de activar el sistema de defensa de la planta, de promover el desarrollo o el crecimiento vegetativo de los cultivos. Y eso se le conoce como un efecto de bioestimulación, como un efecto elicitor en las plantas. Y existen microorganismos específicos para esta cuestión. Amiloliquefacia, Bacillus amiloliquefacia, caracterizado como una cepa que además de proveer sustancias con acción fungicida, bactericida y nematicida, puede ejercer un efecto elicitor, que la planta se encuentre menos vulnerable ante los siguientes ataques, que se encuentre más alerta o más activa en temas de activación del sistema de defensa. Y eso se atribuye a este tipo de microorganismos. Hay un capítulo más adelante, donde hablamos más a detalle del tema de cómo
interactúan los microorganismos en temas de bioestimulación. Extractos de procesos fermentativos. Aquí tenemos enzimas, las quitinas, los quitosanos, algunos aminoácidos y pues algunos metabolitos secundarios que se generan durante los procesos fermentativos. Hay un capítulo también más adelante del quitosano. Vamos a hablar a detalle del quitosano y su diferenciación en cuanto a la quitina, que como ustedes saben el quitosano se deriva de la quitina, pero ahorita hablamos más adelante de ese tema. Compuestos inorgánicos, cobalto y molibdeno. Estos elementos en temas de nutrición, como yo les decía hace un momento, pueden ejercer un efecto de bioestimulación. Estos dos elementos en concentraciones de 0.002 pueden ejercer un efecto de PGR, promotor de crecimiento vegetativo de la planta. Otras sustancias como ácido salicílico. El ácido salicílico es de las principales sustancias que son claves para el tema de inducir el sistema de defensa. Las plantas, fíjense que las plantas de manera natural producen ácido salicílico. Ojo, ácido salicílico, no ácido acetil salicílico. Pero no es lo mismo. El ácido salicílico lo produce de manera natural la planta, pero cuando está en situaciones de estrés, ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando la planta no está en estrés, baja, su producción de ácido salicílico de manera natural es mínimo. Por lo tanto, su sistema de defensa se vuelve más vulnerable. Y cuando tú tienes problemas de plagas y enfermedades, pues es una planta que está pues, prácticamente más vulnerable, más susceptible a el ataque de algún insecto, de algún hongo, de alguna bacteria. Y ya hay productos ya que contienen dentro de sus formulaciones ácido salicílico. Y hay que proveer esta sustancia a las plantas. Otro ingrediente activo que es el ácido jasmónico. El ácido jasmónico también es una excelente herramienta para activar el sistema de defensa de los cultivos. El último compuesto inorgánico que voy a mencionar es el imexazol y que muy probablemente sea una sustancia nueva para ustedes, no muy común en México. Es una sustancia de origen japonés. Esta molécula tiene dos registros en México: fungicida y promotor de crecimiento vegetativo. ¿Qué es lo que hace un imexazol? Y me resulta muy interesante toda la información de esta molécula. Cuando entra a la planta, el imexazol a nivel celular se convierte en glucósidos. O sea, tú en la planta ya no detectas el tema de esta molécula, sino que empiezas a hacer una acumulación o una reserva energética mediante los glucósidos. Y eso, en temas de promover el crecimiento vegetativo de la planta, pues se ve muy reflejado porque la planta empieza a generar un mejor desarrollo radicular, una mejor elongación de la raíz. Ojo, y no es un efecto hormonal. O sea, el imexazol no es una hormona. Que quede claro ese punto. Empiezas a tener un mejor desarrollo radicular, elongación, mayor cantidad de pelos absorbentes, y al tener mayor cantidad de pelos absorbentes, pues eso facilita que la planta pueda absorber mejor el tema de nutrición. Además, te protege. El imexazol por sí solo es una molécula que ejerce un efecto de fungiestático. Protege la zona de la raíz. No mata hongos, pero sí crea una barrera de protección. Entonces, si se dan cuenta de las diferentes moléculas o ingredientes activos que podamos tener y los sinnúmeros de beneficios que podamos tener. Aquí más adelante vamos a empezar a ver capítulos muy específicos de ciertas sustancias para poderles ayudar mejor en el entendimiento de cómo es que trabaja. Extractos de procesos fermentativos. Aquí es donde entra mucho el tema de inductores de resistencia. Existen dos formas o dos temas relacionados con los inductores de resistencia. Mecanismos de resistencia presentes en la planta, que es a través de las barreras físicas, y mecanismos de resistencia inducidos. En el tema de las barreras físicas, pues está muy correlacionado con sustancias o ingredientes activos que tienen la capacidad de fortalecer tejidos a través de estimulación como suberina, lignina o calosa. El quitosano está muy correlacionado con esto. Es el siguiente capítulo y ahorita revisamos a detalle esta información. Mecanismos de resistencia inducidos, lo que conocemos el famoso SAR, la resistencia sistémica adquirida, y el tema de la resistencia sistémica inducida. Extractos de procesos fermentativos, el quitosano. El quitosano no se encuentra de manera natural en el planeta. O sea, nosotros no vamos a encontrar así de forma natural el quitosano, porque el quitosano se deriva de la quitina. ¿Ok? La quitina es el segundo polímero más abundante de la Tierra. Donde sea tenemos quitina. Ahora, la quitina, pues podemos obtenerla de muchas fuentes.
Nosotros tenemos quitina en la piel, en las uñas, en el cabello. Los hongos fitopatógenos en su estructura tienen quitina. Los nemátodos en su estadio juvenil o huevecillos tienen quitina. En temas de usos comerciales o de usos agrícolas, en México lo más común son las quitinas de residuos de camarón, a lo mejor por la fuente o la materia prima que tenemos en la zona del Pacífico norte, donde tenemos algunas granjas camaroneras, y es la principal fuente de quitina que tenemos en México. Para temas de uso agrícola, es de suma importancia el origen o la materia prima de donde se extrae la quitina, porque está muy correlacionado con el tamaño de la estructura, Aunque sean quitinas, su tamaño de estructura varía y por lo tanto su peso molecular es distinto. Para temas de uso en cultivos o aplicaciones de quitina o de quitosano, sobre todo el tema de quitosanos, es muy importante que tengamos una quitina de bajo peso molecular. Hay un tipo de cangrejo, las centollas, que se caracterizan por tener quitinas de bajo peso molecular. Ahora, ¿por qué yo hablo mucho del tema del peso molecular? Regresémonos un poco a clases de agronomía o en mi caso como biotecnólogo, donde nos dicen en clases de química orgánica, química inorgánica, que para que una sustancia pueda ser fácilmente asimilada por la planta, tiene que tener un bajo peso molecular. Y eso es lo que tenemos que buscar con fuentes de quitosano, de quitina, para bioestimular a la planta, que la planta las pueda asimilar fácilmente. Entonces, la quitina, vamos a hablar ya de aspectos fisiológicos. La quitina tiene solamente un beneficio cuando la aplicas al suelo y cuando interactúa con las raíces de la planta en temas de bioestimulación. Tiene solamente un beneficio, pero también tiene una limitante. La quitina es insoluble en agua, por lo tanto la tienes que reincorporar en el sustrato. Tú no la puedes aplicar o inyectar a través del sistema de riego porque taponeas boquillas. Cuando tú reincorporas y hay una interacción o hay una señalización entre la planta y la presencia de quitina, la planta lo que va a hacer es activar su sistema de defensa. ¿Por qué? Porque es una falsa alarma, hay una señalización. La quitina en el suelo actúa como un señuelo. Le va a mandar a la planta la señal de que hay presencia de quitina en el suelo y la planta eso lo va a asimilar como que va a ser atacada por hongos fitopatógenos o nemátodos que en su estructura tienen quitina. Entonces empieza a activar su sistema de defensa y producir o estimular enzimas quitinasas, que son las que van a ejercer el efecto de control biológico contra hongos y nemátodos. Eso es lo que hace la quitina en el suelo, es de contacto, es una señalización de la planta. Ahora, el quitosano, que se deriva de la quitina, puede entrar a nivel celular, puede ejercer un efecto de bioestimulación, no solamente activando el sistema de defensa, sino también activando sustancias que van a tener injerencia en el tema de las barreras físicas, que era el capítulo anterior que veíamos. ¿Qué es lo que pasa? Rápidamente se lo resumo. La quitina tiene en su estructura unos grupos acetil, que eso es lo que la hace insoluble en agua. Cuando obtenemos quitosano, ocurre un proceso de desatilizar la quitina, quitar los grupos acetil, y eso hace que el tamaño de la cadena disminuya el tamaño de la partícula. Y, dato interesante, la quitina, al perder los grupos acetil y tenerla en forma de quitosano, es soluble en agua, o sea, se puede aplicar a través del sistema de riego, no tendríamos ningún problema. Entonces el quitosano es donde ya nosotros vamos a tener un efecto mayor, más amplio. Aquí lo vemos en este esquema. Cuando hablamos de quitosano, nos relacionan mucho con el tema de inductores de resistencia, lo relacionan mucho con un activador del sistema de defensa y además del tema del ácido salicílico, del ácido jasmónico. Yo creo que ustedes lo que más relacionan en uso es el tema de fosfitos de potasio para activar el sistema de defensa. Pero fíjense claramente en este esquema, los fosfitos de potasio se caracterizan por activar fitoalexinas que solamente van a tener control de omicetos, Phytium y Phytophthora específicamente. Y listo, eso es lo que va a hacer la aplicación de un fosfito de potasio. El uso de quitosanos va más allá, porque ya hablábamos de cómo actúa en temas de activar el sistema de defensa, pero hay una parte muy importante, que dentro del metabolismo secundario de las plantas está el tema de las barreras físicas, la activación de sustancias como lignina, como suberina y calosa. Voy a poner un ejemplo de un uso práctico del quitosano allá afuera. En una ocasión a mí me tocó escuchar que el quitosano se posicionaba como un nematicida biológico.
como un nematicida orgánico. ¿Por qué? Porque al final del día el porcentaje de daño en la raíz disminuía atribuido a que ese quitosano estaba matando los nemátodos en su estadio juvenil o huevecillos. Y no, o sea, el tema de nematicida o de control biológico es un efecto secundario. ¿Se acuerdan que en un inicio yo les decía que va a haber efectos primarios y efectos secundarios? Bueno, el efecto de bajar poblaciones es un efecto secundario. El efecto primario en temas de nemátodos del quitosano es el fortalecimiento de la pared celular de la raíz. ¿Qué pasa? Que tú, aunque tengas problemas de nemátodos en la zona de la raíz, al tener una raíz con un mayor engrosamiento de la pared celular, pues ese nemato le va a costar más dañar esa raíz por ese engrosamiento que tú vas a tener de la pared celular. Y eso al final se traduce visualmente en menor porcentaje de daño. Entonces yo les preguntaba, ¿y están mandando a hacer análisis al laboratorio para determinar que realmente está bajando población? No, es que lo estamos viendo visualmente y eso es lo que ocurre. O sea, si tú aplicas un quitosano a la raíz, vas a ver menor porcentaje de daño atribuido al tema de enfermedades en la zona de la raíz. Y no solamente para el tema de nemátodos, sino también para cuestiones de hongos en la zona radicular. Este efecto, pues, dentro de los manejos convencionales o de los cultivos convencionales, es muy importante que si tienes una fuerte infestación de nemátodos o de hongo, bajes poblaciones con algún producto químico y compenses con el manejo de la raíz, con el fortalecimiento de la pared celular con el uso de quitosano, que era lo que yo le decía hace un momento: menos agroquímicos y cumplimiento de las certificaciones, teniendo mayor calidad y rendimiento. Plantas menos vulnerables y menos susceptibles. Eso es lo que vas a hacer tú con el quitosano en aplicaciones de la raíz. Ese efecto que ocurre en temas de la raíz también ocurre en el fruto. Tú, al aplicarlo al fruto, vas a tener dos beneficios: un beneficio superficial y un beneficio a nivel celular. Vamos a hablar del primer beneficio, que es de manera superficial. El quitosano es un polímero. O sea, si tú agarras un producto a base de quitosano y lo pones a secar, se va a formar como una pequeña biopelícula, biodegradable, que no tendríamos ningún problema en ese sentido. ¿Qué pasa? Que esa biopelícula o ese polímero te va a proteger de manera superficial en cuanto a la radiación solar. Entonces se va a buscar que con la aplicación del quitosano tú tengas menor porcentaje de quemadura por daño de sol. Ventaja, hablando en cuanto a comparativa de la protección o protectantes químicos: el quitosano no mancha los frutos. No mancha, sino crea todo lo contrario, crea como una capita brillosa, cerosa, que le da visualmente mayor visibilidad al fruto. Se le ve mayor vigor, mayor calidad, por temas de lo que es la materia prima del quitosano como polímero. Segundo aspecto: engrosamiento de la cutícula. O sea, lo que ocurre en la raíz, lo que les platicaba hace un momento, pues también ocurre a nivel fruto. Hay un engrosamiento de la cutícula y eso pues se traduce en que sea un cultivo menos vulnerable al ataque por insectos o bacterias, por ejemplo, y que también eso te permita tener una mejor vida de anaquel y puedas tú llegar a más mercados, como lo decíamos al inicio de la presentación. Entonces, vida de anaquel, en eso se traduce el uso de quitosano en el fruto: mayor protección en temas de la radiación solar y mejor calidad por engrosamiento de cutícula de fruto. También hay un punto muy importante. Por lo general los quitosanos, tengo entendido que tienen una certificación orgánica, una certificación OMRI. Entonces pueden ser empleados fácilmente en la agricultura orgánica. En la agricultura orgánica, siempre en los cultivos orgánicos, resulta un reto el tema del manejo de la raíz, la estimulación de la raíz. El quitosano, también dentro del metabolismo secundario, tiene injerencia en el triptófano. El triptófano es un aminoácido que estimula auxinas de manera natural en la planta. Por lo tanto, el aplicar quitosano también, además de fortalecer el tejido, te va a ayudar mucho a tener una mayor masa radicular. Prácticamente es lo que yo les puedo hablar del tema de quitosanos. Es muy amplio y con base al conocimiento y la experiencia que voy teniendo van surgiendo todavía más efectos colaterales del uso de quitosano. Yo creo que el quitosano puede encasillarse perfectamente o puede clasificarse, si no se sabe manejar, como un producto como agüita mágica, porque son muchos los beneficios que te puede dar a nivel fisiológico a las plantas. La última información que yo tengo es que con el uso del quitosano también ayudas mucho en el tema del rebrote. O sea, en cultivos, por ejemplo en arándanos, estar aplicando quitosano, vas a tener mayor número de rebrotes. Y bueno, cualquier esa información adicional, a través de las preguntas que vamos a estar respondiendo al final de esta ponencia, ahí podemos
hablar un poquito más a detalle o dejar un mensaje de cómo es que trabaja y qué tipo de productos se utilizan o que se han utilizado para este aspecto. Summit Agro, a través de su portafolio de fisiología vegetal avanzada, te ofrece innovadoras soluciones para contribuir a la bioestimulación de tu cultivo. BioRend es un polímero natural derivado de la quitina, el cual se obtiene del caparazón de la centolla, crustáceo de las aguas frías de Estados Unidos y Chile. ¿Qué puede hacer BioRend por su cultivo? Activa su sistema de defensa, blinda contra ataque de nemátodos, cicatriza y regenera tejidos vegetales, protege el fruto por golpe de sol. BioRend, el bioactivador de sus cultivos. Estamos llegando al cierre, nos faltan dos temas muy particulares. Como les decía, quería abrir un capítulo relacionado al tema de resistencia sistémica adquirida y cerrar con el tema de los microorganismos, también en aspectos de fortalecer el sistema de defensa de la planta o la interacción que existe en la zona de la raíz, ejerciendo un efecto de bioestimulación. En el tema de resistencia sistémica adquirida, se activa local y sistémicamente tras la infección de la planta por patógenos que producen necrosis, virus, bacterias, hongos y también nemátodos. La SAR confiere resistencia al patógeno que la ha activado, pero también a otros patógenos. No es selectiva. Confiere resistencia frente a una segunda infección. Eso es lo que a mí me parece muy interesante en temas de activación del sistema de defensa, ese efecto memoria que le llaman, donde la planta pues ya se encuentra más activa o más alerta ante los siguientes ataques. Les decía, uno de los principales ingredientes activos o sustancias es el ácido salicílico. Hace un momento les decía, a mí cuando yo recomiendo el tema del uso del ácido salicílico me correlacionan con el tema de las aspirinas. Ok, hay mucha gente que me dice, sí, ingeniero, yo estoy aplicando ácido salicílico, yo estoy tirando aspirina. No es lo mismo, no es lo mismo. Las aspirinas son ácido acetil salicílico. Y aquí voy a hacer otro ejemplo, voy a hacer otro paréntesis. Ya ven que me gusta mucho estar haciendo paréntesis. No es lo mismo que te traigan una hamburguesa, te la pongan aquí en la mesa con tu vaso de refresco y tus papas, a que tengas que salir por la hamburguesa, irte al calor, subirte al carro, hacer fila para hacer tu pedido de la hamburguesa y todavía que tarden en llevártela a la mesa y empiezas a comerte. Ya hay un desgaste de energía y hay una molestia de tu parte para poder consumirte ese alimento. Bueno, pasa exactamente lo mismo con las plantas. Tú le debes, cuando está en situaciones de estrés o desgaste o enfermedades, pues tú le tienes que facilitar los procesos, no la tienes que poner a trabajar innecesariamente en deshacerse de grupos que no necesita. Porque, por ejemplo, si tú le provees una fuente de ácido salicílico que tiene un grupo acetil, pues la planta va a tener que hacer un proceso donde va a demandar energía para disponer de la molécula que requiere, que es el ácido salicílico, y deshacerse del grupo acetil. La pones a chambear cuando ya tienes broncas. Entonces hay que proveer de forma como la planta necesita el ingrediente activo, y en este caso el ácido salicílico. De esa forma hay que proveerlo y no confundir que a veces nos sale más barato aplicar cierta molécula, pero en temas de efectos en los cultivos puede ser de forma negativa, cuando al final estamos buscando mejorar ciertas condiciones de la planta. Summit Agro, a través de su portafolio de fisiología vegetal avanzada, te ofrece innovadoras soluciones para contribuir a la bioestimulación de tu cultivo. Bioactivadores radiculares hay muchos. Desestresantes hay más. Activadores de la resistencia sistémica adquirida también. Pero solo Foliar Blend te ofrece todos estos beneficios en una única solución. La integración de sus múltiples ingredientes, entre ellos ácido salicílico, hacen de Foliar Blend el bioestimulante prebiótico de tu elección. ¿Qué puede hacer Foliar Blend por tu cultivo? Desestresa por más tiempo a la planta. Estimula exudados radiculares. Enriquece la fotosíntesis para dar crecimiento y vigor. Activa el sistema de defensa de la planta. Foliar Blend es el bioestimulante prebiótico de tu elección. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Ya estamos con el último tema que para mí resulta también de mucho interés y que abre todavía un parteaguas para una siguiente ponencia, una siguiente fase, que es los microorganismos. Ojo, lo decía yo hace un momento, los microorganismos en la rizósfera, en la raíz, es donde realmente tenemos que asegurar que estén los microorganismos. Cuando hablamos de microbiología de suelos también es bueno, pero hablamos de beneficios o efectos a mediano y a largo plazo. Necesitamos que los microorganismos estén interactuando en la zona de la raíz
para que podamos tener un efecto positivo y lo podamos palpar a cosecha. Dentro de los bioestimulantes encontramos la definición de promotor de PGRR, que es el promotor de crecimiento vegetativo o de los microorganismos que están interactuando en la zona de la rizósfera, y que eso conlleva a tener distintos beneficios o funciones con impacto en temas de nutrición y en temas de protección en la zona radicular. Aquí está a detalle: control biológico de patógenos. Bueno, existen muchos microorganismos antagonistas y cada vez surgen más. De hecho, la nueva tendencia ahorita también que está surgiendo es el tema de incluir dentro del ingrediente inerte, donde está el biológico, la sustancia o el antibiótico que produce como metabolito el microorganismo para el tema de control biológico de enfermedades. Y muy probablemente esa sustancia también ejerce un efecto de bioestimulación, por ejemplo en aplicaciones al follaje o en aplicaciones a la raíz. Les decía hace un momento, amiloliquefacin. Amiloliquefacin se caracteriza por tener esa capacidad de generar un efecto elicitor en la planta. Siempre a mí me preguntan en las conferencias ¿cuál es la diferencia entre un control biológico y un control químico? El control químico pues llega, mata y va a matar hasta donde alcanzó a llegar el bulbo de contacto, baja poblaciones, se degrada la molécula, la raíz queda nuevamente vulnerable. Si no hiciste una aplicación de un programa de biológicos, vuelve a subir fusarium, te vuelve a colonizar o nemátodos y vuelves a tener el mismo problema, ¿no? Y listo, esa es la forma. Es más agresivo, por supuesto, pero se degrada la molécula y nuevamente la raíz queda vulnerable. En el tema del control biológico, pues a lo mejor el impacto no es tan agresivo, pero es paulatino y acumulativo. ¿A qué me refiero? Que cuando tú empiezas a colonizar la raíz, vas a empezar, siempre y cuando sea de manera preventiva. Ojo, esto es muy importante. Los biológicos el mayor efecto lo van a tener en temas de prevención, ganarle tiempo al tiempo. Les digo, este capítulo es muy extenso, invita a tener otra conferencia, pero vamos a hablar de cosas muy específicas que a ustedes les pueda servir en cuanto a lo que están haciendo en campo. Es muy importante que lo hagan de forma preventiva, desde plántulas, si es posible que empecemos a colonizar con microorganismos de tipo biológico. Si aplicaron algún desinfectante de suelo y van a hacer el trasplante, bueno, yo por lo general la experiencia que he tenido es que después de la aplicación, los expertos, los que saben, dicen que son de 60 días, 50 días para que tú puedas hacer una aplicación de un biológico. El ciclo de los cultivos, pues a veces es muy corto y no nos permiten esos tiempos palpar el beneficio del biológico, ¿no? Y además ya dejamos mucho tiempo donde otros microorganismos nos ganaron espacio en la zona de la raíz. Entonces, 20 días, después de que tú aplicaste, empiezas ya con tu programa, primera aplicación, 7, 10 días, segunda aplicación de algún biológico y continúas. ¿Qué beneficios tiene? Y regresamos a lo que estábamos, creo que me emociona mucho el tema de microorganismos, regresamos a la diferenciación entre el control químico y el control biológico. El control biológico es acumulativo y por otro lado puede generar un efecto elicitor, o sea que la planta se encuentre más activa o más alerta ante un segundo ataque. Un efecto memoria que también lo decía con el tema del ácido salicílico. Amiloliquefacin es una cepa que se caracteriza por ejercer ese efecto o ese beneficio. Y es acumulativo y que tú lo vas viendo en respuesta del desarrollo de la planta. Incremento de la disponibilidad de elementos minerales. Entre la interacción de la planta con los microorganismos en la zona de la rizósfera hay una pequeña acidificación. El pH anda entre 5.2 y 5.6 y eso facilita que muchos elementos como el nitrógeno, como el fósforo, puedan asimilarse de una mejor manera, puedan estar disponibles para la planta. Y eso en temas de nutrición pues está muy correlacionado en promover un mejor crecimiento y desarrollo de la planta. Y bueno, fitoestimulación. Hay microorganismos que están muy correlacionados con temas de estimulación de hormonas, de auxinas específicamente, y que van a ayudarte a tener un mejor desarrollo radicular. Por ejemplo, Bacillus subtilis, que lo relacionamos más con el tema de protección, pero Bacillus subtilis también tiene la capacidad de estimular auxinas de manera natural. Entonces, cuando ustedes apliquen un producto que contenga dentro de su formulación un Bacillus subtilis, tienen que revisar el tema de la raíz y ver, y van a poder observar cómo con el uso de productos a base de Bacillus subtilis tienen una mejor elongación radicular. ¿Cuál es la ventaja de cuando tú tienes un microorganismo de este tipo? Una regulación.
una regulación hormonal que va a ser paulatinamente el beneficio. Vas a tener raíces jóvenes o nuevas constantemente, y no va a ser un efecto de explosión o de choque como normalmente ocurre con el tema de uso de hormonas sintéticas o de enraizadores con hormonas sintéticas como auxinas, ¿no? Entonces va a ser paulatinamente, y eso es parte del beneficio entre la interacción planta-microorganismo que se lleva a cabo en la zona de la rixosfera. Señores, yo creo que les decía, este tema es muy amplio. Vamos a cerrar con el tema de microorganismos relacionado con la cuestión de bioestimulación radicular. Les agradezco mucho su tiempo, los llevamos casi un poquito más de una hora. Les pido por favor que sus preguntas, sus dudas, las dejen aquí al final de la presentación en sus comentarios. Vamos a estar atendiendo sus preguntas, vamos a estar haciendo una selección de algunas de sus preguntas, y igual vamos a estar a la orden para la revisión de temas más adelante mediante esta página. Agradezco nuevamente la invitación de la compañía Summit Agro, la oportunidad de poder dirigirme a ustedes con el curso de bioestimulación radicular. Nuevamente les agradezco. Sería todo de mi parte y muchas gracias por acompañarnos. Double Nickel LC. ¿Qué es? Double Nickel LC es una cepa de Bacillus amyloliquefaciens, cepa D747, que está patentada y genéticamente caracterizada, la cual difiere hasta en un 85% del Bacillus subtilis y metabólicamente produce enzimas diferentes. Double Nickel LC. ¿Cómo está elaborado? Está elaborado a través de un proceso de fermentación patentado de alta tecnología, logrando una cepa potencializada que es más agresiva contra los problemas fitopatógenos del suelo. Double Nickel LC. Además tiene la más alta concentración de unidad formadora de colonias por mililitro entre los productos de su clase y 5 modos de acción: fungicida, bactericida, promotor del crecimiento, activador de sistemas de resistencia de las plantas y exclusión de patógenos del suelo. ¿Por qué utilizar Double Nickel LC? Porque protege la raíz contra patógenos y aumenta la sanidad de la planta al promover una alta variedad de sustancias antimicrobiales, mismas que inhiben diferentes hongos fitopatógenos. Además, promueve el valor nutricional de los frutos y la respuesta del sistema de defensa de la planta. Double Nickel LC, espectro fungicida. Double Nickel LC actúa en diferentes cultivos solucionando diversos problemas. En cultivos de papa, actúa en la costra negra. Para realizar la aplicación, se recomienda efectuarla al fondo del surco en el momento de la siembra, con un volumen de aplicación de 400 a 500 litros de agua por hectárea, con una dosis de 1.5 litros de Double Nickel LC por hectárea. En los cultivos de chile, berenjena, jitomate, papa y tomate de cáscara, para combatir la marchitez o secadera, realizar 2 aplicaciones en drench en la base de la planta. La primera aplicación después del trasplante y la segunda 21 días después, con un volumen de aplicación de 30 mililitros de mezcla por planta, considerando una dosis de 1 a 1.5 litros de Double Nickel LC por hectárea. En los cultivos de fresas, arándanos, frambuesas, grosellas y zarzamoras, actúa de manera efectiva en la secadera, realizando 2 aplicaciones en drench al cuello de la planta a intervalos de 21 días, iniciando inmediatamente después del trasplante, con un volumen de aplicación de 30 mililitros de mezcla por la planta, considerando una dosis de 1 a 1.5 litros de Double Nickel LC por hectárea. Double Nickel LC hace mucho por ti. Conviértete en un productor innovador. Por su formulación de alta tecnología, Double Nickel LC tiene la máxima concentración de unidades formadoras de colonias por mililitro en productos de aplicación al suelo. Al aplicar Double Nickel LC, previenes y evitas que tu cultivo sea dañado por más de 12 especies fitopatógenas. Double Nickel LC te ayuda a incrementar el contenido nutricional de tus plantas y frutos, logrando una cosecha de mayor calidad. Double Nickel LC se integra fácilmente en cualquier esquema de producción tradicional, biorracional y orgánica, ya que cuenta con todos los registros requeridos en la agricultura actual. Con Double Nickel LC no hay de qué preocuparse por problemas de resistencia en ninguno de sus 5 modos de acción.